Hola mis guerreros, aquí estamos otra vez como todos los miércoles a las 2 de la tarde. Yo soy la doctora María Alejandra Torres Viera, médico hemato-oncólogo o hematólogo con especialidad en el área hemato-oncológica. Y siendo que esta semana acaba de ocurrir el 4 de febrero, el Día Internacional del Cáncer, el tema de hoy no podría ser otro que no fuese de qué se trata, qué es el cáncer. Entonces fíjense, el cáncer es una palabra que envuelve o involucra muchas subentidades o variedades clínicas. O sea, no podemos hablar de cáncer como una sola cosa, pero básicamente de lo que se trata es de una forma de situación clínica donde la célula de origen normal se convierte en maligna o autónoma y deja de reconocer regulaciones corporales, que en el camino vamos a ir sabiendo un poco de qué se trata. Lo primero que tenemos que saber es que el cáncer puede tener origen en lo que nosotros llamamos órganos sólidos o huecos, y eso es lo que la gente llama de tumores sólidos, y lo que se refiere a tumores líquidos se refiere a los cánceres sanguíneos o neoplasias sanguíneas, que son básicamente las que yo trato. Y esas son leucemias, linfomas, mielomas, mielodisplásicos, etcétera, que tienen su punto de partida en células de la sangre o hematopoyéticas, ¿ok? La segunda cosa importante, siendo que el cuerpo tiene 100 millones de células, sin contar todo lo que es aspecto microbioma, sino nada más las células corporales, es fácil imaginar que nosotros podemos tener una gran variedad de tumores. Lo que básicamente piensa el mundo moderno o científico que ocurre son alteraciones en el código o la información genética celular de alguna de estas células, y eso va a inducir cambios en ella como célula y en toda su descendencia, el clon siguiente que ella produce de reparación o de sustitución, porque las células, sabemos, no duran para siempre en general, sino que se van siendo sustituidas por otras células en la medida que envejecen. O, fíjense ustedes, o algún cambio de información de ella que pueda generar cambios en el microambiente celular donde ella se desenvuelve, porque sepamos nosotros o sepan ustedes que una célula ella sola tiene un código genético y una forma de compromiso, pues, digamos, con la serie roja de la sangre o con la serie blanca de la sangre, pero ella tiene relaciones de vecindad muy importantes con un entorno alrededor de ella que se llama microambiente celular. Y eso se refiere a mensajeros, a citoquinas, a información que comparte con esas otras células de ese microambiente que la hacen a ella respetar ciertas normas, ciertas reglas corporales, etc. Digamos que en el caso de una célula que se convierte en neoplásica, hay un cambio en su código genético. Ese código genético es muchísima información contenida dentro de una estructura celular que se llama cromosoma. Nosotros tenemos 46 cromosomas en nuestro cuerpo. Esos cromosomas están contenidos dentro del núcleo de una célula. Y esa información es la que nos permite a nosotros, por ejemplo, en el código genético es el que determina si yo tengo el pelo, bueno, antes era negro y ahora, por supuesto, es castaño porque yo me lo pinto, pero él originalmente es negro. Mis ojos negros, que yo soy morena, que mi tamaño es altísimo, yo soy altísima, no, que yo soy chiquitica, etcétera. Eso está contenido en el código genético mío, ¿verdad? Y ese código genético puede tener entonces variaciones o alteraciones, y la segunda siempre pregunta que le hace el paciente cuando uno trata de explicar esto es, ¿pero por qué se altera ese código genético? Esos cambios pueden ser mutaciones, pueden ser traslocaciones, los nombres pueden ser de elecciones, los nombres son variados, pero no importa, lo importante es que hay un cambio en la información genética que produce un cambio en la información celular, y el comportamiento celular deja de ser el normal. Y esa mutación o esa alteración genética, no digamos mutación, cualquiera que ella sea, es la que de alguna manera es la responsable del cáncer. El problema es que solamente hay ciertos neoplasias que nosotros conocemos alguna mutación o alguna alteración genética. Les nombro, por ejemplo, leucemia mieloide crónica, una entidad que sabemos que es una enfermedad neoplásica o maligna de la sangre que tiene lugar por una alteración que ocurre
en un cambio de información anormal entre el cromosoma 9 o una porción del cromosoma 9 y el cromosoma 22. Esta nueva información junta hace que este cromosoma se llame ahora como cromosoma Filadelfia, pero es un cromosoma traslocado, no es el original, normal, este mutó, este se traslocó y esa información nueva se traduce en que en la célula. Esa célula ahora no obedece indicaciones corporales, es autónoma, tiene un alto índice de reproducción y un alto índice de producción de nueva generación, y su nueva generación toda clonal hace exactamente lo mismo que su papá. Sus células hijas son todas mutadas. Entonces este cromosoma alterado es único. ¿Y qué hizo la ciencia entonces cuando lo determinó? Hallazgo único de una lesión, agarraron a todas las leucemias menores crónicas, todas estas coinciden en que tienen una lesión nueva cromosómica con una traslocación del 9 con el 22. Se diseñó una terapia para esa traslocación, una terapia exitosísima, genética, que logra hacer revertir genéticamente lo que ocurrió, lo que pasó, lo revierte de alguna manera. Lamentablemente es dosis dependiente. El paciente que inicia esta terapia debe mantenerse con eso el resto de su vida, tal cual lo hace el hipertenso, tal cual lo hace el diabético con sus píldoras, etc. Pero lo importante es que, siendo que sea una lesión única, eso fue más sencillo de resolver. Pero la mayoría de nuestras neoplasias no tienen una lesión única repetida, sino que muchas veces tienen varias lesiones. O en el camino de que una célula haga una lesión única, en el camino sufre nuevas lesiones genéticas y entonces es un complejo de mutaciones genéticas. Eso es lo que hace difícil que nosotros abordemos terapias genéticas directas o definidas, y la gente dice, entonces imagínate estos médicos que usan quimioterapia, que mata todas las células, porque las células tumorales tienen una complejidad genética que todavía no nos permite saber sino la mitad de las cosas. Por ejemplo, linfoma difuso de células B grandes. Tenemos traslocaciones conocidas, tenemos dos subtipos de linfomas bien agresivos, uno más agresivo que el otro, tratamientos curativos, uno más exitoso que el otro, siendo el mismo linfoma, los tratamientos curativos son diferentes. Hoy en día, el potencial curativo, siendo el mismo linfoma, como el mismo apellido, es diferente para los dos linfomas. Entonces, fíjense, el paciente es complejo porque de repente en las salas de consulta se encuentran dos pacientes y ¿tú qué tienes? Linfoma difuso de células B. ¡Ay, yo también! Esta es mi primera quimio y me ha ido buenísimo y la doctora me está chequeando. No, esta es, imagínate, yo no tuve suerte. Yo tengo por lo menos 4 quimios y ya pasé por trasplante. Y es el mismo linfoma, pero es que las lesiones genéticas de uno y de otro son diferentes y eso hace que se comporten de manera más agresiva. Y toda esta implicación, este peso que a veces le damos al paciente, bueno, es que tú no eres suficientemente confiado y emotivo y espiritual y debes concentrarte. Yo no quiero desmerecer nada de eso, eso es importantísimo, pero detrás de esos tumores hay una biología muy difícil de entender, que todavía estamos un poco en el conocimiento, en el camino de saberlo, y que en la medida que ha pasado el tiempo, de la mano de un equipo multidisciplinario de biólogos, genetistas, epidemiólogos, médicos oncólogos, médicos hematólogos, etcétera, hay mucha investigación detrás de esto, hemos podido acercarnos a estas diferencias tan importantes, pero hay un mundo inmenso todavía que no conocemos. Entonces, lo primero, lo difícil para manejar cáncer es lo complejo. Los segundos, lo dijimos, 100 millones de células. Entonces, eso hace todavía que haya una oportunidad de tener muchas diversas entidades de cáncer. Entonces, cuando un paciente dice, ¿por qué el cáncer de páncreas no? El cáncer no se cura porque mi papá sufrió de cáncer de páncreas. Páncreas es una entidad difícil probablemente, pero eventualmente en linfomas tenemos un potencial curativo del 60% y es cáncer también. Entonces hay que aprender a discriminar para no meter en un solo saco que la quimio no funciona con nadie, que la quimio funciona solamente para las manos del médico, que lo que quiere es de alguna manera capturar pacientes y cobrar, exacto, y que la quimio mata a los pacientes. Y el tercer concepto importante en cáncer es estadio clínico. Por eso el Día Internacional del Cáncer, para hacer concientizar al mundo de que tenemos unas entidades
que en la medida que las conozcamos y nos involucremos en su capacidad de diagnóstico temprano, tendremos más potencial curativo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un cáncer en estadio temprano o precoz, donde solo la enfermedad la tengo en cuello y en axila, que un cáncer donde ya la enfermedad la tengo extendida a cuello, axila, ingle, hígado, médula. Eso es un poquito más complejo y eso se llama estadio clínico. Entonces el pronóstico de un estadio clínico temprano es mejor y con mayor potencial curativo, dependiendo del tipo de cáncer de nuevo, que el pronóstico de una entidad con un estadio avanzado o muy extendido en el cuerpo. Finalmente, un mensaje un poco, yo siempre digo que en oncología, la oncología se mueve con pasos agigantados hacia un concepto más biológico. Estamos entendiendo esa célula en su contexto, sus relaciones, sus vías de comunicación, y eso permite que diseñemos terapias, ¿ok? Donde podemos bloquear cuál es la terapia más importante para esta u otra célula, etc. De todas maneras, eventualmente es importante saber que a veces nosotros en consulta tenemos un paciente que le tenemos que decir: tu chance curativo no es alto, de hecho es 0. Y el tratamiento tiene por objetivo entonces jugar a minimizar la actividad de ese tumor lo más que podamos para jugar a calidad. Eso es verdad que a veces ocurre, así como otras veces les decimos tu chance curativo es alto, puede ser cercano al 90%, ¿ok? Pero en ese paciente en el que no podemos sino paliar o mejorar su calidad, ¿ok? No se trata de que la quimio lo mata o no lo mata. Finalmente el cáncer hace su trabajo. La quimio hay que cuidarlos más porque son probablemente más delicados. Cuando hablamos de paliativo es que la condición del paciente o el cáncer ha invadido al paciente en tal circunstancia, o la edad o la condición del paciente, que no permiten el abordaje estándar terapéutico. Entonces jugamos a menos droga, a una combinación menos eficiente, a una combinación que nos permita un poquito más de duración, etc. Pero en esas circunstancias piensen siempre, el paciente, no el juicio que hace el familiar o el cuidador, pero el paciente siempre quiere ver un nuevo amanecer, siempre quiere tomarse su café del siguiente día, o su mate, o tomarse su batido, o lo que usted quiera. Aquí en Venezuela sería un cafecito. Y siempre que podamos brindarle un ratico más, ese ratico es suficiente. Entonces el lema de oncología, el nuevo lema probablemente es que nosotros no luchamos contra la muerte, porque contra la muerte luchamos todos de alguna manera. ¿Y cómo lo luchamos? Viviendo. Porque yo mañana puedo salir de aquí, Dios me guarde, y me puede pasar algo irremediable y la doctora se murió. Dios me guarde, como digo, pero en principio todos ejecutamos alguna lucha contra la muerte. El cáncer es la posibilidad de ensanchar la vida, independientemente de si la prolongamos. Ojalá la prolonguemos, pero a veces con solo ensancharla es suficiente. Feliz día. Chao, guerreros.